Hola, hola, sean nuevamente bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Conociendo la Inmigración, un canal creado por un inmigrante para los inmigrantes, con el único propósito de darle a conocer a usted cómo es la vida dentro de los Estados Unidos y algunos procesos de inmigración a los cuales usted puede aplicar para viajar a los Estados Unidos de manera legal. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de las tres formas como usted puede solicitar un asilo en los Estados Unidos de América, ya sea un asilo afirmativo a través de un miedo creíble o con un asilo defensivo. He visto con gran preocupación que muchas personas que ingresan, sobre todo por la frontera, no conocen cuál es la condición en la cual se encuentran dentro de los Estados Unidos. Y el video de hoy es justamente para aclarar esa información. Si aún no te encuentras suscrito a mi canal, te invito a que consideres suscribirte, ya que día a día estamos subiendo información que puede ser valiosa para ti o cualquier miembro de tu familia o amigo con el cual la puedes compartir. Ahora les voy a presentar un cuadro comparativo entre uno y otro para que sea mejor la comprensión acerca del punto del día de hoy. Antes de entrar directamente en materia, amigos, quiero darle a conocer este pequeño disclaimer que hemos preparado para ustedes en @conociendo la inmigración, que no es más que un canal que le brinda información educativa y bajo ningún concepto la información que le suministramos es un consejo legal o una asesoría legal. Siempre debemos recomendar que se hagan acompañar acerca de un profesional en el área del derecho para que su trámite de inmigración tenga la mayor cantidad de éxito posible. Ahora bien, antes de entrar al cuadro de las diferencias, quiero dejar por sentado muy claro cuáles son las características de cada uno de los asilos que pueden existir, ¿ok? Y así ustedes van a poder identificar en cuál de ellos se encuentra su proceso y del mismo modo también van a poder saber con este cuadro comparativo que presentaré más adelante cuáles son las condiciones como tal que se van a desarrollar durante su proceso de inmigración basado bajo un asilo. Cuando usted se encuentra bajo un asilo afirmativo, estamos presumiendo de que usted se encuentra presente en los Estados Unidos, que su asilo lo está conociendo USCIS y al mismo tiempo usted presentó un formulario I-589 acompañado de las pruebas que correspondan según el relato o la narración de la situación de persecución en la cual está en peligro su vida en su país de origen. Entonces, tenemos que estar presentes en Estados Unidos, haber presentado un formato I-589 y que la autoridad que está conociendo de mi trámite sea USCIS. En el caso de estar bajo una entrevista de miedo creíble, es porque usted se encuentra en un proceso expedito de remoción, es decir, usted trató de ingresar a los Estados Unidos, fue detenido y durante ese proceso en el cual usted fue detenido, a usted lo entrevistó un oficial de asilo y tomó por escrito su declaración de miedo creíble y efectivamente considera que es positiva y por esa razón le da entrada a los Estados Unidos para que usted posteriormente pueda defender su solicitud de asilo ya dentro del territorio americano. Entonces, usted está en entrevista de miedo creíble solamente cuando a usted un oficial de asilo de la oficina de USCIS lo ha entrevistado y efectivamente usted se encontraba en un proceso de remoción expedita, o sea, una detención preventiva. Y finalmente, usted se encuentra bajo un asilo defensivo, en primer lugar, porque su asilo afirmativo no ha sido otorgado y por consecuencia el oficial de asilo del departamento de USCIS remitió su expediente a una corte de inmigración para que sea un juez de inmigración quien finalmente dé la decisión definitiva con relación a su solicitud de asilo. Pero también puede estar bajo un asilo defensivo cuando usted ha violado las leyes de inmigración y ha querido entrar a los Estados Unidos sin poseer la visa correspondiente o no tener alguna documentación, como por ejemplo el pasaporte, que es uno de los documentos requeridos para poder ingresar a los Estados Unidos. Y obviamente, al estar violando las leyes de inmigración, usted ha sido detenido por un funcionario del CBP o un funcionario del ICE. Si no sabe lo que es el CBP o el ICE, tenemos un video acá en el canal relacionado con estas dos instituciones o digamos con estos dos tipos de funcionarios que trabajan directamente para el Departamento de Seguridad de Estado y a grandes rasgos CBP es el personal de inmigración que usted puede conseguir en la frontera, ya sea terrestre o aérea,
al cual usted se le presenta formalmente con su visa correspondiente y su pasaporte respectivo para que éste autorice o deniegue, en el peor de los casos, su ingreso a los Estados Unidos. Y cuando hablamos del ICE, estamos hablando de la Policía de Inmigración que se encarga básicamente de hacer la detención de las personas que se encuentran de manera irregular o sin documentos dentro de los Estados Unidos para vivir en este país y los colocan en proceso de remoción o de deportación. Entonces, asilo defensivo, si es que su asilo afirmativo no ha sido otorgado por UCI, y si no, es cuando usted trata de ingresar, generalmente por la frontera terrestre, y es detenido por CBP o detenido por el ICE y se coloca automáticamente en un proceso de remoción, solamente con la posibilidad de asistir a un tribunal o a un juez de inmigración para que finalmente le pueda conceder su solicitud de asilo. Y se llama defensivo justamente porque es una defensa a la deportación. Es una suspensión. Usted trata de suspender, de defender básicamente esa remoción a la cual le ha sido impuesta. Bueno, amigos, entonces ahora sí, vamos a establecer las diferencias y si no queda totalmente claro o si quieren repasar la posterior, pueden hacer pausa en el video en este momento, darle un stop, tomar una fotografía y poder revisarla a detalle más adelante. Pero quiero explicarle acerca de cómo funciona cada uno de estos tipos de asilo, ¿no? El asilo afirmativo, usted no se encuentra en un proceso de remoción. Usted ingresó legalmente a los Estados Unidos dentro del año o el periodo del año contado desde el momento que usted ingresa a los Estados Unidos, usted presentó su forma I-589 y debe esperar a que usted le sea asignada una entrevista para que usted pueda asistir con una entrevista confrontacional con el asilo, con el oficial de asilo de USCIS para defender su caso. En este tipo de asilo, usted tiene la posibilidad de ser asistido por un intérprete que usted mismo se proporcione. Quiero hacer la salvedad de que en el segundo punto, donde dice que usted ha presentado el formulario I-589, efectivamente, hay personas que por diferentes inconvenientes no lo presentan durante el año y tienen la posibilidad de hacer una suspensión de la remoción después de pasado este año. Y para eso, al final de este video, le voy a dejar la referencia para el siguiente video en el cual usted puede ver cómo puede hacer para aplicar y cuál sería la diferencia de presentarla en el tiempo o a destiempo, es decir, fuera de este año. Ahora bien, en el caso de que usted se encuentre bajo un proceso con entrevista creíble, usted estuvo en algún momento bajo un proceso de remoción. ¿Qué quiere decir? Usted trató de ingresar a los Estados Unidos, usted estuvo detenido y durante ese proceso a usted le hicieron una entrevista de miedo creíble. Si la entrevista resulta positiva, usted podrá defender a posterior su caso en corte y se le va a permitir la entrada a los Estados Unidos de América, obviamente esta remoción va a quedar de alguna manera como diferida o cancelada. Por eso estuvo sujeto, no se encuentra actualmente sujeto a un proceso de remoción impuesto por un juez de inmigración. Ahora bien, si usted ha hecho esta entrevista, automáticamente ese registro queda por escrito y si es determinada como positiva, como les he mencionado, que existe un temor creíble, ¿verdad? Ha sustentado su solicitud, no requiere presentar una I-589 porque viene siendo sustituida por este registro escrito que queda una vez que usted hace la entrevista con el oficial de asilo de USCIS. Si se determina que su miedo creíble es negativo, existe la posibilidad de que el oficial de UCI evalúe nuevamente y no se le deporte, no se le remueva de los Estados Unidos de América, sino por el contrario se le entregue una suspensión o una protección de acuerdo a la Convención contra la Tortura. Y en este caso, UCI le va a proporcionar un intérprete. Ya vimos que en el asilo afirmativo corre por cuenta del mismo solicitante presentarse con un intérprete ante la entrevista confrontacional, a diferencia de la entrevista de miedo creíble que ya USCIS se va a encargar de poner a su disposición un intérprete que le pueda ayudar en el caso pues, de que no domine el idioma inglés. Entonces ya vemos que existen digamos, dos condiciones dentro de este proceso, ¿no? De miedo creíble, la cual vamos a resaltar ahora. Si le dicen que sí a su solicitud, si determinan de que efectivamente usted tiene los suficientes méritos para darle una aprobación o de resultar positiva a su entrevista, entonces le dicen, ok, pase a los Estados Unidos y ahora va a defender su caso a través de un asilo defensivo, es decir, frente a un juez de inmigración. Pero si por el contrario le dicen que no,
Igualmente, un oficial de asilo va a evaluar si efectivamente usted, aun cuando no cumpla con alguna de las condiciones para el asilo, puede ser que sí esté cumpliendo con condiciones que le permitan protección y por lo tanto le suspendan la remoción. Es decir, usted caiga dentro de alguna de las circunstancias que están previstos en la Convención contra la Tortura, que también es un acuerdo de carácter internacional a lo cual están suscritos muchos países del mundo, entre ellos los Estados Unidos de América. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca del asilo defensivo, que es la principal forma bajo la cual están muchísimas personas que se encuentran ingresando de manera irregular o de manera ilegal porque no están cumpliendo con los parámetros legales para ingresar dentro de los Estados Unidos. Es decir, no tienen una visa que les permite ingresar o un pasaporte que les permite también ingresar exentos de visas porque pertenezcan a algunos países a los cuales no se les exige visa para poder ingresar. Lo que es conocido como un waiver, que son países en el caso de Latinoamérica, en el caso de los chilenos, que pueden ingresar sin el requerimiento de una visa previa. Entonces, el asilo defensivo. Bueno, cuando nos encontramos bajo un asilo defensivo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un proceso de remoción impuesto por un oficial o por un juez de inmigración, ya sea porque nosotros hemos violado las leyes de inmigración para ingresar a los Estados Unidos de América, no contamos con una visa o no contamos con un pasaporte, pero venimos huyendo porque estamos en resguardo de nuestra vida, entonces decidimos entrar a los Estados Unidos, nos admiten, si se puede decir de alguna manera, ¿ok? Y nos colocan en un proceso de remoción. Obviamente, esa es una de las condiciones y la otra sería porque hemos solicitado un asilo afirmativo, pero el asilo afirmativo no ha sido otorgado. Entonces podemos llegar igualmente a un asilo defensivo. También tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a un asilo defensivo porque hemos hecho una entrevista de miedo creíble, ha resultado positiva y se nos emitió una notificación de comparecencia ante un juez de inmigración. Es decir, que cuando venimos de una entrevista de miedo creíble positiva, lo más que podemos conseguir es defender nuevamente nuestro caso y presentar ante un juez de inmigración todos los argumentos que en aquel momento presentamos con el oficial de asilo ante USCIS y si podemos conseguir más evidencias, mucho mejor que puedan reforzar la solicitud que estamos haciendo, ¿no? Recuerden que acompañado del asilo siempre va a ir una narración de los hechos de la situación que usted ha sufrido en su país de origen y por la cual está en peligro su vida. ¿Ok? Entonces, digamos que otra forma de llegar a asilo defensivo vendría siendo cuando tenemos una entrevista de miedo creíble aprobada. En este caso, para el asilo defensivo, puede o no puede presentarse el formulario I-589. Y cuando digo que puede presentarse es porque si venimos de miedo creíble, nosotros solamente tenemos el registro del escrito de la entrevista que tuvimos con el oficial de asilo. Pero si nosotros venimos a un asilo defensivo remitidos desde un proceso de asilo afirmativo, ya en el asilo afirmativo nosotros hemos llenado nuestra I-589. Entonces, si nosotros venimos de un asilo afirmativo, no se requiere la presentación de la I-589 porque se asume de que el oficial de inmigración remitió nuestro expediente ante el juez de inmigración. Pero si nosotros venimos de una entrevista de miedo creíble, donde solamente quedó registrada por escrito la entrevista con el oficial, entonces sí necesariamente debemos presentar una I-589. Igual si estamos puestos en un proceso de remoción inmediata y usted lo dejan ingresar a los Estados Unidos para posteriormente presentar su asilo y pelear su asilo ante una corte de inmigración, entonces usted también cuando tenga la corte asignada, usted debe presentar su I-589 y a partir de allí comenzar a correr el reloj de los 150 días para que usted pueda hacer la solicitud de su permiso de trabajo y pueda trabajar legalmente en los Estados Unidos de América. En el caso de asilo defensivo, usted debe comparecer ante un juez de inmigración para una entrevista confrontacional similar a una vista judicial. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente es decirle a la persona que usted va ante un juez de inmigración en el cual el juez va a estar acompañado tanto de un intérprete que debe ser colocado de forma, digamos que es obligatoria por parte del Poder Judicial o por parte del el juzgado de inmigración, y también va a haber un fiscal que va a ser el representante o el abogado del Estado, quien va a desvirtuar todas las pruebas que presente su abogado defensor durante el proceso. Entonces, cuando hablamos de una vista judicial, hablamos de un ente constituido por el juez de inmigración, por su abogado defensor, por el fiscal, que viene siendo el abogado del Estado,
y por un intérprete que sería la persona, en el caso de que usted no hablara el idioma, que va a hacer la traducción de toda la información que se lleve en ese juicio. Ahora bien, también en este caso el Tribunal de Inmigración le va a proveer ese intérprete. Digamos que si nosotros iniciamos con un proceso de asilo afirmativo, tenemos la posibilidad ante un oficial de USCIS de aprobar nuestro caso. Pero si en el caso no fuera así, todavía tenemos la opción de irnos hasta el asilo defensivo y presentar allí mayores pruebas o más pruebas que nos permitan demostrar que efectivamente nosotros somos merecedores de ese asilo y posteriormente la solicitud de una residencia permanente. Mismo caso opera para quien apruebe una entrevista de miedo creíble, que le dan la posibilidad de defender su caso ante un juez de inmigración para que finalmente le sea otorgado su asilo y por consiguiente también su residencia permanente. Es decir, quiero que noten la diferencia de que van a existir básicamente dos instancias que me permiten a mí defender mi solicitud para poder obtener finalmente la aprobación. Más sin embargo, cuando nos encontramos bajo un proceso de asilo defensivo de manera directa, esto quiere decir, traté de ingresar por la frontera, me encuentro con una orden de remoción que me dieron porque estoy ingresando violando las leyes de inmigración para poder permanecer dentro de los Estados Unidos. Pero me dejaron en libertad porque posteriormente yo voy a presentar mi caso ante una corte que te van a informar, te van a dar una notificación del día y la hora en la cual tú debes asistir para defender tu caso de inmigración y es muy importante que vayas acompañado por un abogado y obviamente que este contacto con el abogado lo tengas con entrevistas previas para que él te pueda preparar acerca de las preguntas que va a hacer durante el mismo proceso judicial o bajo el proceso de inmigración, ¿verdad? Frente al abogado que usted va a poder responder y cuáles son los alegatos que usted va a presentar con mayor énfasis. Entonces, es muy importante que cuando usted vaya a acudir a esta cita, ya tenga un abogado con algunos meses de antelación, de modo que se pueda preparar de la mejor manera. Porque si nosotros tenemos un asilo defensivo peleado en una corte y por alguna razón perdemos este asilo, ¿verdad? Básicamente no nos quedan, por decirlo de alguna manera, algunas otras instancias como si fuera el caso de que usted está con un asilo afirmativo. ¿Ok? Entonces es súper importante que tenga presente esta, esta pequeña recomendación para que le pueda sacar, digamos, el mayor provecho a toda esta información. Muchas personas se preguntan, yo pasé por la frontera, pero no sé si tengo un miedo creíble, si me dieron un parol, si me dieron una libertad bajo palabra, que son diferentes formas en las cuales ustedes pueden dar ingreso a los Estados Unidos. No es una sorpresa para nadie ni un desconocimiento que la frontera de Estados Unidos con México se encuentra colapsada y que muchas veces, porque no entendemos el idioma, muchas veces porque no conocemos de los procesos legales y no estamos obligados a conocerlo, porque eso es una responsabilidad única y exclusiva de los entes que dan este tema legal o de los abogados, y nosotros como civiles comunes y corrientes no estamos obligados a conocer esto. Sin embargo, muchas personas tampoco cuentan con los medios para poder asistir de un abogado en el momento que se encuentran en este proceso y son puestos en libertad muchos con la mala concepción o creyendo que aprobaron su miedo creíble, porque te entregan una serie de documentos que están en inglés y tú no conoces el idioma, porque te dijeron muchas cosas, el oficial de inmigración te entrevistó, se sentó contigo, te hizo algunas preguntas que necesariamente no es la entrevista de miedo creíble y tú piensas que te dieron un miedo creíble aprobado. Entonces tú vas a entrar a los Estados Unidos y tienes de manera te aprobaron tu miedo creíble y vas a ir a un asilo defensivo ante una corte a defender tu caso. Pero en la realidad no es así. Entonces, ¿qué pasa si yo entré y no sé qué pasó? En ese momento ya no recuerdo qué fue lo que sucedió. Entonces, usted tiene la posibilidad de solicitar un FOIA. Y un FOIA básicamente es el resumen del expediente, es decir, lo que conoce inmigración de usted. ¿Qué tiene inmigración de usted? Entonces, si usted solicita un FOIA, que para eso les voy a dejar otro video relacionado con ese tema, porque hay diferentes autoridades a las que usted solicita el FOIA. Entonces, si usted quiere conocer qué es lo que tiene la Corte de Inmigración, porque usted entró por la frontera, entonces debe solicitar un FOIA ante la Corte de Inmigración. Y hay un procedimiento para eso y unos plazos en los cuales tiene espera para poder usted saber qué tiene la Corte de Inmigración con respecto a usted. Si usted entró por el aeropuerto y muchas veces te retienen el pasaporte, el oficial entra, hace una serie de cosas y después te dice, bueno, usted puede entrar, usted le da la entrada, pero usted no sabe qué es lo que quedó registrado. Y obviamente usted no se va a quedar en ese momento a estar haciéndole preguntas al oficial, ¿verdad? De CBP. Entonces, eso también lo puede conseguir en el FOIA.
y la información en general que usted tenga bajo la vía que usted haya utilizado para ingresar a los Estados Unidos. Entonces tenemos FOIA por el CBP, tenemos FOIA por el ICE, tenemos FOIA a través de UCIS, y es importante que usted sepa a cuál dirigirse si es que no conoce cuál ha sido el procedimiento que se ha registrado para usted, ya sea porque no conoce la documentación que le han entregado, porque estaba en un idioma distinto, porque le hablaron y usted no entendía lo que le estaban diciendo, usted solamente quería entrar y bueno, usted no sabe qué hay dentro de todo esto. Entonces, puede solicitar su FOIA, no vale más de $25 y es un procedimiento que usted puede hacer en compañía también de un abogado, si es que no quiere dar la dirección en la que usted se encuentra. Porque el FOIA, usted tiene derecho, aun cuando usted sea indocumentado, a solicitar la información que usted pidió reciente o de vieja data ante inmigración. Bueno, amigos, es la información que tenía para ustedes el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Si no te encuentras suscrito al canal, considera suscribirte para que te pueda llegar la información que con mucho cariño y dedicación hacemos para ustedes. No olvides darme un like si te gustó lo que has conocido el día de hoy y nos vemos en un próximo video.